Jonathan Swift. Viajes de Gulliver. Primera parte. Un viaje a Lilliput. Capítulo 4. Descripción de Mildendo, metrópoli de Lilliput, con el palacio del emperador. Conversación entre el autor y un secretario principal acerca de los asuntos de aquel imperio. El ofrecimiento del autor para servir al emperador en sus guerras. Lo primero que pedí después de obtener la libertad fue que me concediesen licencia para visitar a Mildendo, la metrópoli, licencia que el emperador me concedió fácilmente, pero con el encargo especial de no producir daño a los habitantes ni en las casas. Se notificó a la población por medio de una proclama mi propósito de visitar la ciudad. La muralla que la circunda es de 2,5 pies de alto y por lo menos de 11 pulgadas de anchura, puesto que puede dar la vuelta sobre ella con toda seguridad un coche con sus caballos, y está flanqueada con sólidas torres a 10 pies de distancia. Pasé por encima de la gran puerta del oeste, y, muy suavemente y de lado, anduve las 2 calles principales, solo con chaleco, por miedo de estropear los tejados y aleros de las casas con los faldones de mi casaca. Caminaba con el mayor tiento para no pisar a cualquier extraviado que hubiera podido quedar por las calles, aunque había órdenes rigurosas de que todo el mundo permaneciese en sus casas, ateniéndose a los riesgos los desobedientes. Las azoteas y los tejados estaban tan atestados de espectadores, que pensé no haber visto en todos mis viajes lugar más populoso. La ciudad es un cuadrado exacto y cada lado de la muralla tiene 500 pies de longitud. Las 2 grandes calles que se cruzan y la dividen en 4 partes iguales tienen 5 pies de anchura. Las demás vías, en que no pude entrar y solo 6 de paso, tienen de 12 a 18 pulgadas. La población es capaz para 500.000 almas. Las casas son de 3 a 5 pisos, las tiendas y mercados están perfectamente abastecidos. El palacio del emperador está en el centro de la ciudad, donde se encuentran las 2 grandes calles. Lo rodea un muro de 2 pies de altura, a 20 pies de distancia de los edificios. Obtuve permiso de su majestad para pasar por encima de este muro, y como el espacio entre él y el palacio es muy ancho, pude inspeccionar este por todas partes. El patio exterior es un cuadrado de 40 pies y comprende otros 2, al más interior dan las habitaciones reales, que yo tenía grandes deseos de ver, pero lo encontré extremadamente difícil, porque las grandes puertas de comunicación entre los cuadros solo tenían 18 pulgadas de altura y 7 pulgadas de ancho. Por otra parte, los edificios del patio externo tenían por lo menos 5 pies de altura, y me era imposible pasarlo de una zancada sin perjuicios incalculables para la construcción, aun cuando los muros estaban sólidamente edificados con piedra tallada y tenían 4 pulgadas de espesor. También el emperador estaba muy deseoso de que yo viese la magnificencia de su palacio, pero no pude hacer tal cosa hasta después de haber dedicado 3 días a cortar con mi navaja algunos de los mayores árboles del Parque Real, situado a unas 100 yardas de distancia de la ciudad. Con estos árboles hice 2 banquillos como de 3 pies de altura cada uno y lo bastante fuertes para soportar mi peso. Advertida la población por segunda vez, volví a atravesar la ciudad hasta el palacio con mis 2 banquetas en la mano. Cuando estuve en el patio exterior me puse de pie sobre un banquillo, y tomando en la mano el otro lo alcé por encima del tejado y lo dejé suavemente en el segundo patio, que era de 8 pies de anchura. Pasé entonces muy cómodamente por encima del edificio desde un banquillo a otro y levanté el primero tras de mí con una varilla en forma de gancho. Con esta traza llegué al patio interior, y, acostándome de lado, acerqué la cara a las ventanas de los pisos centrales, que de propósito estaban abiertas, y descubrí las más espléndidas habitaciones que imaginarse puede. Allí 6 a la emperatriz y a la joven princesa en sus varios alojamientos, rodeadas de sus principales servidores. Su Majestad Imperial se dignó dirigirme una graciosa sonrisa y por la ventana me dio su mano a besar. Pero no quiero anticipar al lector más descripciones de esta naturaleza porque las reservo para un trabajo más serio que ya está casi para entrar en prensa y que contiene una descripción general de este imperio desde su fundación, a través de una larga serie de príncipes, con detallada cuenta de sus guerras y su política, sus leyes, cultura y religión, sus plantas y animales, sus costumbres y trajes peculiares, más otras materias muy útiles y curiosas. Porque aquí mi principal propósito solo es referir acontecimientos y asuntos ocurridos a aquellas gentes o a mí mismo durante los 9 meses que residí en aquel imperio. Una mañana, a los 15 días aproximadamente de haber obtenido mi libertad, Reldresal, secretario principal de Asuntos Privados, como ellos le intitulan, vino a mi casa acompañado solo de un servidor.
Mandó a su coche que esperase a cierta distancia y me pidió que le concediese una hora de audiencia, a lo que yo inmediatamente accedí, teniendo en cuenta su categoría y sus méritos personales, así como los buenos oficios que había hecho valer cuando mis peticiones a la corte. Le ofrecí tumbarme para que pudiera hacerse oír de mí más cómodamente, pero él prefirió permitirme que lo tuviese en la mano durante nuestra conversación. Empezó felicitándome por mi libertad, en la cual, según dijo, podía permitirse creer que había tenido alguna parte, pero añadió, sin embargo, que a no haber sido por el estado de cosas que a la sazón reinaba en la corte, quizá no la hubiese obtenido tan pronto. Porque, dijo, por muy floreciente que nuestra situación pueda parecer a los extranjeros, pesan sobre nosotros dos graves males, una violenta facción en el interior y el peligro de que invada nuestro territorio un poderoso enemigo de fuera. En cuanto a lo primero, sabed que desde hace más de 70 lunas hay en este imperio dos partidos contrarios, conocidos por los nombres de Tramexan y Slamexan, a causa de los tacones altos y bajos de su calzado, que, respectivamente, les sirven de distintivo. Se alega, es verdad, que los tacones altos son más conformes a nuestra antigua constitución, pero, sea de ello lo que quiera, Su Majestad ha decidido hacer uso de tacones bajos solamente en la administración del gobierno y para todos los empleados que disfrutan la privanza de la corona, como seguramente habréis observado, y por lo que hace particularmente a los tacones de Su Majestad Imperial, son cuando menos un drur más bajos que cualesquiera otros de su corte. El drur es una medida que viene a valer la 15ª parte de una pulgada. La animosidad entre estos dos partidos ha llegado a tal punto, que los pertenecientes a uno no quieren comer ni beber ni hablar con los del otro. Calculamos que los tramoxan, o tacones altos, nos exceden en número, pero la fuerza está por completo de nuestro lado. Nosotros no sospechamos que Su Alteza Imperial, el heredero de la corona, se inclina algo hacia los tacones altos, al menos, vemos claramente que uno de sus tacones es más alto que el otro, lo que le produce cierta cojera al andar. Por si fuera poco, en medio de estas querellas intestinas, nos amenaza con una invasión la isla de Blefuscu, que es el otro gran imperio del universo, casi tan extenso y poderoso como este de Su Majestad. Porque en cuanto a lo que os hemos oído afirmar acerca de existir otros reinos y estados en el mundo habitados por criaturas humanas tan grandes como vos, nuestros filósofos lo ponen muy en duda y se inclinan más bien a creer que caísteis de la luna o de alguna estrella, pues es evidente que un centenar de mortales de vuestra corpulencia destruirían en poco tiempo todos los frutos y ganados de los dominios de Su Majestad. Por otra parte, nuestras historias de hace 6000 lunas no mencionan otras regiones que los dos grandes imperios de Lilliput o Blefuscu, grandes potencias que, como iba a deciros, están empeñadas en encarnizadísima guerra desde hace 36 lunas. Empezó con la siguiente ocasión: todo el mundo reconoce que el modo primitivo de partir huevos para comérselos era cascarlos por el extremo más ancho, pero el abuelo de su actual majestad, siendo niño, fue a comer un huevo, y, partiéndolo según la vieja costumbre, le avino cortarse un dedo. Inmediatamente el emperador, su padre, publicó un edicto mandando a todos sus súbditos que, bajo penas severísimas, cascasen los huevos por el extremo más estrecho. El pueblo recibió tan enorme pesadumbre con esta ley, que nuestras historias cuentan que han estallado 6 revoluciones por ese motivo, en las cuales un emperador perdió la vida y otro la corona. Estas conmociones civiles fueron constantemente fomentadas por los monarcas de Blefuscu, y cuando eran sofocadas, los desterrados huían siempre a aquel imperio en busca de refugio. Se ha calculado que, en distintos periodos, 11.000 personas han preferido la muerte a cascar los huevos por el extremo más estrecho. Se han publicado muchos cientos de grandes volúmenes sobre esta controversia, pero los libros de los ancho-extremistas han estado prohibidos mucho tiempo, y todo el partido, incapacitado por la ley para disfrutar empleos. Durante el curso de estos desórdenes, los emperadores de Blefuscu se quejaron frecuentemente por medio de sus embajadores, acusándonos de provocar un cisma en la religión por contravenir una doctrina fundamental de nuestro gran profeta Lustrog, contenida en el capítulo 44 del Blundekral, que es su Alcorán. No obstante, esto se tiene por un mero retorcimiento del texto, porque las palabras son estas: que todo creyente verdadero casque los huevos por el extremo conveniente. Y cual sea el extremo conveniente, en mi humilde opinión, ha de dejarse a la conciencia de cada cual, o cuando menos a la discreción del más alto magistrado, el establecerlo. Luego, los ancho-extremistas han encontrado tanto crédito en la corte del emperador de Blefuscu y aquí tanta secreta asistencia de su partido,
que entre ambos imperios viene sosteniéndose una sangrienta guerra hace 36 lunas, con varia suerte, y en ella llevamos perdidos 40 grandes barcos y un número mucho mayor de embarcaciones más pequeñas, junto con 30.000 de nuestros mejores marinos y soldados, y se sabe que las bajas del enemigo son algo mayores que las nuestras. Pero ahora han equipado una flota numerosa y están precisamente preparando una invasión contra nosotros, y Su Majestad Imperial, poniendo gran confianza en vuestro valor y esfuerzo, me ha ordenado exponer esta relación de sus negocios ante vos. Rogué al secretario que presentase mis humildes respetos al emperador y le hiciera saber que juzgaba yo no corresponderme, como extranjero que era, intervenir en cuestiones de partidos, pero que estaba dispuesto, aun con riesgo de mi vida, a defender su persona y su estado contra los invasores.